Muy bien, señores, estamos ya en la huella Periodismo Ciudadano. Te anticipaba en la presentación que esta es una noche para charlar de temas económicos, pero para que los entiendas vos también. Así que no, por ahí los economistas te dan algunas palabras, te dicen el riesgo país, nadie sabe qué es el riesgo país, se pareciera ser que es el riesgo que tenemos de caer en decadencia, pero no es eso, ¿no? Así que en la noche vamos a estar charlando con ellos. Me acompaña Eduardo Antonelli, que es economista, Julio Moreno, que también es economista, Juan José Soler, que es empresario, y también Rubén Barrios, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas en la noches. presentación creo que fui un poco abarcativo para plantear una semblanza de más o menos de cómo se ve hoy este país tan difícil de entender para muchos, inclusive para nosotros, ¿no? Es decir, salimos del infierno, que era el gobierno de los Kirchner, y de repente creímos que el gobierno de Macri podría ser superador de esas circunstancias. Pero sin embargo, no hemos podido todavía alcanzar. Yo sé que hay brevedad en el tiempo, 12 años arruinando una cosa para que se corrija en poco tiempo. Pero sin embargo, noto que las metas que se fija el gobierno actual de Cambiemos no las logra cumplir. Y el otro día lo escuchaba el presidente Macri, no sé si ustedes tienen la misma opinión, pero realmente parecía un técnico de la selección dando explicaciones que son realmente poco creíbles y poco convincentes. Yo les pido que el que quiera comenzar y pueda trazar un diagnóstico actual y de ahí arrancamos. Bueno, como quieran. Un poco Jorge haciendo mención a lo que avanzaste, o sea, los 12 años, los años de kirchnerismo, evidentemente han iniciado un programa económico que este gobierno lo continuó y lo potenció, cuando en definitiva este gobierno tendría que haber dicho, señores, esta es la realidad, esta es la receta y esto es lo que vamos a hacer. Al seguir potenciándolo desde lo económico, con problemas sociales y con un gran endeudamiento y muy fácil de endeudarse, y una bola de nieve que empezó a crecer, que son las famosas LEBAC, las letras del Banco Central, que la utilizaban cuando traían dólares, compraban pesos y esos pesos los ponían a un interés altísimo. Eso potenció de que en este momento estemos en una situación de cierta crisis. Realmente a mí me resulta bastante duro y difícil, pero sí estamos muy ahí en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque se nos va a acabar el crédito internacional. Estamos en un proceso en donde hay un proceso de recesión muy fuerte, con grandes conflictos sociales, una economía informal en crecimiento, gran desocupación y una última, te podría decir, una de las últimas ayudas que podrían darle a nuestra economía es a través del Fondo Monetario Internacional, que esto significaría, no sé si un salvavidas, en donde a la economía le van a decir, bueno, ¿cuánta plata necesita? Nosotros los vamos a ayudar, pero a su vez, como somos una entidad que está formada por un montón de países y le pedimos plata y queremos garantizarnos que vamos a cobrar, ponen condiciones. Obviamente, la historia económica argentina tiene muy mala, no tenemos muy buena reputación o no nos acordamos muy bien de las condiciones que nos va poniendo el Fondo Monetario. Pero creo que en definitiva el Fondo Monetario Internacional, al poner algunas cláusulas, sirven para que el presidente Macri y por supuesto todo su equipo apliquen una postura, porque venían haciendo o pretendían hacer una política de gradualismo en hacer todos los ajustes, que en definitiva en ninguna parte ha dado el resultado una política de gradualismo. Entonces esto se va a potenciar el gradualismo. ¿Qué tenía que haber hecho en vez de una política de gradualismo? Es muy difícil poderlo decir porque Macri ¿Una de shock? En definitiva, en economía nosotros pensamos, yo personalmente, no sé, Eduardo, que una política de shock es lo mejor. Vos cuando vas a tu casa gastás más de lo que ganás, al otro mes tenés que bajarlo al gasto, Bueno, porque pero si no te vas endeudando. operativamente eso en la Argentina no sé si es posible. Se para el Bueno, país, no, en Argentina pasó. Lo derrumban al gobierno En el otro Argentina día. pasó, y bueno, si empecemos a hablar de la crisis del 2001, que fue una política realmente de shock con un alto costo social y político. Obviamente Macri no se animó o no conoció cuál era la verdadera situación. O no pudo, tal vez. Quizás no pudo porque él gana, no sé si gana con votos propios o votos castigos de otras personas. Entonces, no tenía mucha fuerza política para poder implementar. Y es un poco lo que venimos diciendo nosotros. La economía
de alguna manera está divorciada o muy peleada con la política. ¿Por qué? Porque en economía nosotros podemos recetar, esto hay que hacerlo así, hay que hacer políticas de shock, hay que dividir, hay que bajar, disminuyamos, pero en política se evalúan otras cosas. El gasto social, la desocupación, la inflación, en cómo inciden los hogares. Eso es en principio lo que puede pasar. Como economista sabemos y tenemos el diagnóstico. Ahora, la política es la que decide qué es lo que va a hacer. Sí. Yo discrepo un poco en cuanto a que la intención del gobierno actual haya sido la misma que la del anterior. Creo que hay claras diferencias por ejemplo, en lo que se entiende que es un problema central, que es la carencia de energía, haber pasado de ser un país exportador a importador, carecer de infraestructura de transportes. Creo que hay una visión, un diagnóstico en ese sentido correcto. Donde no es correcto el diagnóstico es en cuanto a la explicación de las causas de la inflación. Uno puede tener cualquier enfoque teórico en un país desarrollado que va a funcionar. ¿Sí? Uno puede decir que los trabajadores se guían o están en condiciones de fijar su salario en términos de poder de compra o no, decir que solamente pueden controlar su salario, lo que cobran. Y claro, en una economía sin inflación, el salario nominal y el real son exactamente iguales, y así por el estilo. Pero en la Argentina hay problemas muy profundos, y entonces considerar que la inflación es solamente un problema por el lado de la cantidad de dinero, y no entender que hay otras causas que están detrás de la inflación, que son los costos, ¿no es cierto?, las expectativas. Bueno, en algunos casos las concentraciones monopólicas, no hablamos de Salta, pues Salta es una provincia que no está en condiciones pero sí el gran conglomerado de Buenos Aires con esas industrias que han surgido al amparo de altos aranceles. Entonces, tenemos muchos componentes del lado de la oferta que no están tenidos en cuenta. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Y me sorprende que todavía se insista en esa visión unilateral cuando la evidencia empírica ha mostrado que no funciona. De acuerdo con el monetarismo, si nosotros no aumentamos la cantidad de dinero, no debería haber inflación. Y el gobierno ha hecho eso, más allá de los efectos perversos que tienen las LEVAC, pero desde el punto de vista teórico, la creación de medios de pago estaba neutralizada con las LEVAC. Claro, y que era la inflación esterilización del mercado. Exactamente. Claro. El error principal ha sido por el lado de las tarifas, y en mi caso yo le arrimé a un, digamos, correligionario que está como diputado nacional, un proyecto de ley donde, que eso fue en el año 2015, al principio del 16, donde el incremento de las tarifas debía ser gradual, con un ritmo que acompañe la inflación más un punto o más, y plantearlo a lo largo de cierto tiempo y usar esa capacidad que tenía la Argentina de conseguir créditos internacionales para pagarle a las empresas generadoras el 100%, las familias pagan lo que iban pagando y se iba cortando esa brecha en el tiempo, y si bien era un crédito que había que tomar, pero el gobierno se ahorraba los subsidios y entonces de esa forma achicaba el déficit. Y ese fondo, hasta que se agotaba, permitía hacer obras de infraestructura. Bueno, lamentablemente, como estamos en Salta y las ideas de los salteños, por supuesto, nunca van a ser tomadas en cuenta en Buenos Aires porque somos sudacas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá hay varios errores de estos tipos, es decir, un enfoque solamente de demanda de la inflación y perder de vista el punto de vista de la oferta y al mismo tiempo fogonear con las tarifas. Y bueno, llegamos a donde estamos. Juan José, ¿cómo la ve? ¿Qué tal? Mira, yo coincido bastante con el planteo de él. Yo creo que la herencia negativa que quedó del gobierno anterior fueron fundamentalmente tres. Uno, la destrucción de la matriz energética, la otra, el aislamiento con el mundo, y la tercera, un populismo exacerbado. Creo que esas tres patas fueron altamente negativas. Y creo que al entrar el gobierno de Macri, o subestimó esa situación, o no la leyó, o no la quiso contar, creyendo, yo creo, no quiero usar la palabra ingenua, pero muy parecido a esto, de que con el levantamiento del cepo, el dólar se iba a reacomodar frente a un estadio de costo que ya estaba descostado por el mercado. Y creo que se equivocaba de punta a punta, porque nosotros veníamos con las tarifas pisadas. Claro. Entonces ya era un hecho totalmente negativo para descontar esto. Entonces creo que esa fue la primera premisa. Segundo, con un discurso pro-inversionista
creyó que era ya suficiente para que las inversiones entren. Entonces se planteó, levantamos el cepo y segundo semestre. Es decir, fueron casi dos íconos que tuvieron que son ahí en el horizonte. aciertos del gobierno. Fueron aciertos desde el punto de vista discursivo, que no se pudo llegar a transformar en realidad. Aún manejando en el medio un hecho que era bastante interesante, de terminar de salir definitivamente del default. Yo creo que frente a esto, ¿qué pasó? Al no estar descontada, digamos, en los costos esa devaluación, tuvo una inflación superior a la prevista en el primer momento. Ahí empezó una suerte de hacer agua ese primer programa. Y desde el punto de vista del sector empresario, una pérdida genuina de rentabilidad. Porque los costos empezaron a avanzar o a potencializarse y sobre todo con una política tarifaria que sobrepasaba la realidad económica y social del momento. De ahí es que yo comparto de que con un esfuerzo bastante compartido entre todos los sectores, se tendría que haber fijado metas inflacionarias realistas y decir, sobre esa meta hacemos crecer las tarifas un porcentaje más hasta llegar a un punto de convergencia en 4, 5, 6 años, mejorando la matriz productiva desde el punto de vista energético, tomando la ventaja competitiva que daba los primeros meses del 16, que hoy ya no la tenemos en cuanto al costo del dinero en el mercado mundial, porque bueno, todavía estaba Obama de presidente, Estados Unidos enfocaba la situación de otra manera, y con esa ventaja competitiva, que lo mejor que dejó el gobierno anterior fue un subendeudamiento, tratar de avanzar sobre él para mejorar las variables macroeconómicas y para ir a una política productiva y no una política monetarista. ¿Cómo sufrieron los comerciantes? Estamos haciendo un poco de historia también, porque si no, no podemos encajar el presente hoy. El traspaso del 2015 al 2016, ¿dónde empezaron ustedes a notar ya una flaqueza donde dijeron, no, acá nos está yendo mal? ¿Fue instantáneo o...? Evidentemente, a nosotros las devaluaciones nos hacen muy mal, ¿no es cierto? Porque lo primero que hacen es quitarle poder adquisitivo al salario de la gente. Entonces la gente no le alcanza para comprar, empieza a bajar el consumo. Eso es lo primero que vimos, y es lo que vimos en el 2016. Ahí empezamos a notar rápidamente de que las ventas caían con respecto al 2015. Evidentemente, anteriormente hubo un consumo alimentado bastante ficticiamente, justamente por este populismo y todo, ¿no? Pero, lejos del diagnóstico, yo pienso en cómo estamos hoy y cuál es el problema que tenemos hoy. Yo veo que hay dos miradas. Una mirada, que es la de la macroeconomía, que me parece perfecto que se corrijan o se tiendan a corregir todas las variables de políticas económicas, del sector financiero, etcétera, etcétera. Pero hay otra mirada que no se está atendiendo y que es la nuestra, es la de la economía doméstica, la de mercado, la del mercado interno. ¿Por qué no se tiene en cuenta? No se tiene en cuenta porque nosotros, las pymes, proveemos más del 70% del empleo formal. El empleo es clave para un país. Hoy por hoy tenemos acá en Salta cerca del 40% de empleo informal y en el país es alrededor del 40% la economía informal también. O sea, tenemos que formalizar absolutamente todo. Y cuando hablamos de trabajar, debemos trabajar todo, y cuando hablamos de aportar, también debemos aportar todo. Pero para eso se tienen que diseñar las políticas adecuadas, de fomento, de incentivo. Nosotros hoy estamos total y absolutamente desprotegidos. Y esto se nota con el cierre de comercios, la bajada de persianas que estamos viendo a diario, y recientemente hicimos un trabajo, ¿no es cierto?, de relevamiento en el microcentro y en el macrocentro. 72 manzanas, nos dieron 344 locales vacíos. La verdad es que nosotros no queremos seguir perdiendo comercios, porque junto con el comercio, repito, se pierde el empleo, y junto con el empleo vamos perdiendo a su vez consumo o consumidores de calidad. No, y sobreviene la pobreza.
Claro, Ese es el esto nos error. lleva a una espiral descendente. Ahora estamos haciendo una secuencia lógica para que vos puedas entender por qué llegamos a este presente y si tenemos futuro. Esa es la idea. Entonces, partimos de un diagnóstico, año 2016, principio del año 2016, qué es lo que queríamos hacer, hacia dónde nos iba a llevar el gobierno de Macri, sin perder este detalle que decía en la presentación, jamás los argentinos elegimos qué país queremos ser. Lo comparaba con Australia, porque están en la misma latitud, producimos prácticamente lo mismo, pero a diferencia de los australianos, ellos hace 85 años que no conocen una crisis. Nosotros creo que podemos dar cátedra de eso, ¿no? Cuando volvamos a encontrarnos después de esta pausa, en esa secuencia lógica que estamos planteando del análisis, vamos a saber por qué estamos como estamos y después si tenemos futuro. La pausa y volvemos. Segundo bloque de La Huella, si te enganchás recién, está Eduardo Antonelli, que es economista, magíster en economía, el doctor Julio Moreno, que también es economista, Juan José Soler, que es empresario y presidente de Cerámica Soler, y también el doctor Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Abandonamos la charla de hace un momento para... Quiero ver qué opinan de esto. ¿Hizo bien o hizo mal el gobierno de Macri en recurrir al Fondo Monetario Internacional? Para mí, no, yo creo que hizo bien. Ya en el momento que se encontró esta crisis en cierne que se presentó hace un mes, en el momento que sabía cuál era la respuesta que tenía cada licitación esta del EVAC y la pérdida de confianza así abrupta que tuvo, necesitaba blindarse. Creo que no le quedaba otra. Y creo que hoy ya eso estamos viviendo, porque hoy podría haber sido mucho más grave si no existiese la expectativa esta de que esté... O el respaldo del fondo. Por eso, ¿no? ya que esté el crédito otorgado y que esté llegando algunas divisas líquidas para poder respaldar las reservas del Banco Central y poder a estas corridas que se están dando en términos de una vez por semana, cada 15 días, porque algunos dicen, los economistas que realmente saben, que para saber si se sale de una corrida hay que esperar 15, 20 días. Y hoy, digamos, está espasmódicamente volviendo el tema. Entonces creo que necesita ese respaldo, necesita la comunidad internacional darle un poco de certidumbre que todo este endeudamiento que hubo a través de esta gestión, Macri se va a dar respuesta, porque partamos de la base de esto. Creo que Argentina hay dos karmas, un karma internacional que es el del default. Es decir, la gran desconfianza que tienen siempre los acreedores es que Argentina muy rápidamente cae en default y no le da, como que no le da importancia a eso. Y desde el punto de vista interno, que el ciudadano común sabe que el último respaldo que tiene, que la última guarida es el dólar. Entonces, frente a eso, Argentina, en términos relativos, de pronto necesita una fortaleza en reserva del Banco Central mucho más importante que algún país normal, entre comillas. Sí, perdón. Sí, dígame, ¿no? Dígame. No, creo que también es correcto. Yo hice una nota en un medio periodístico que la llamaba tasas más, tasas menos, porque las tasas del Fondo Monetario son más reducidas. Pero la idea es la misma, nos prestan dinero que hay que devolver. Ahora, lo que pasa es que, pero nadie podía prestar en el mundo 50.000 millones. Por eso digo que más allá de la diferencia de tasas, la idea es que uno pide prestado y hay que devolver. Ahora, la diferencia, además de las tasas, es que el banco no nos dice qué vamos a hacer con la plata. En cambio, el Fondo Monetario sí quiere saber por qué y en función de eso desembolsa. Ahora, efectivamente, lo que dice Juan José es perfecto, es decir, no quedaba otra. Y el tema que hay que entender es que hay que parar el avance, espasmódico, pero también con una tendencia creciente muy alta, que es del dólar. Y a eso hay que atacar porque es un problema de oferta y demanda, en definitiva, además de expectativas. Bueno, pero a ver, la demanda. ¿Hubo una corrida real o el gobierno dejó que el dólar suba para devaluar los salarios? No sé, eso es una cuestión que no la sabemos, pero el resultado es ese, eso sí, está claro. No, corrida sí hubo,
hubo el mes pasado, se perdieron casi 11.000 millones de dólares de las reservas. Pero el viernes y el jueves también hubo corrida. Bueno, pero no son Se significativas. devaluó en 2 meses un 40% la moneda nacional. Sí, pero ahí no hubo una salida de dólares tan grande. ¿Cómo? No hubo una salida de dólares tan grande en la última suba. A eso quiero llegar. Lamentablemente, grandes inversiones que iban a llegar han sido inversiones especulativas. Han venido, se han puesto en inversiones, ponían el plata en pesos, después comprábamos dólares y eran unas utilidades altísimas de dinero. Hoy la política va a ser así, vamos a devaluar, vamos a congelar de alguna manera o vamos a devaluar un porcentaje por arriba de los sueldos, eso va a significar que se va a retraer el consumo. Vamos a achicar los gastos, entonces estamos bajando el déficit fiscal. También tenemos que hablar del déficit financiero, o sea, los intereses que se están pagando de la deuda, de la deuda en LEVAC. Y también tenemos que empezar a hablar de las exportaciones, que están entrando muy pocos dólares por nuestras exportaciones con respecto a las importaciones más turismo. Entonces son 3 déficits los que tenemos que atacar. Pero, a ver, Macri nos dijo que el problema de la Argentina no era la entrada de dólares, iba a llover los dólares en Argentina. Bueno, sí, llovieron, pero para especular. Jorge, Bueno, por acá eso ha venido gente a especular, cambiaba dólares, lo ponías en pesos, ¿Y por qué se fueron? y porque ya no le va a hacer No, le negocio. pusieron un impuesto a la renta. Sí, no, pero además, sí, eso es una de las razones. Pero creo que fue la razón mínima. Yo creo que cuando, a ver, lo que decía Julio, por un lado tenemos el déficit fiscal y por otro tenemos el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal, que son los intereses generados por el endeudamiento del Banco Central a través de la LEVAC, empezó una carrera exponencial gigante. Entonces, todo especulador financiero mundial sabe cuándo entra y sabe cuánto sale. Con una devaluación de un 7-8% anual que hubo el año pasado y con una inflación de un 30 y pico, de un 30 por decir algo, sabían que estaban haciendo un negocio redondo. Entraron, salieron y se fueron, porque la tasa lo acompañaba. Entonces yo creo que fue una corrida real. Quien comienza la corrida fueron los capitales externos. Fue una determinación mal tomada el 28 de diciembre con el tema para que haya más actividad económica, aflojar un poquito el discurso contra la inflación. Y creo que la medida desafortunada de justamente rentar a la creencias extranjeras, digamos, a las inversiones a la especulación extranjeras, financiera, para darle un nombre. Creo que fue negativo. Bueno, le cambio la pregunta. ¿Quiere el gobierno bajar el dólar o quiere mantenerlo ahora ahí? Yo creo que el gobierno... ya corrí con la... Yo creo que hoy el gobierno está jugando por detrás de la... Tiene el caballo por detrás del carro. No, sí, tiene que buscar la forma de bueno, volverlo a alcanzar y ponerlo adelante. Justamente, y en por esta es la eso lucha decía de hace un hoy. rato, hay un problema de oferta y demanda. Hay una gran demanda, ¿no es cierto?, que está dada en parte, lo charlamos el otro día, por los propios bancos. Es decir, al banco le ponen una tasa de interés del 40%, tiene depósitos, pero ¿quién le pide prestado? Nadie. Nadie. Entonces tiene una masa, ¿no es cierto?, que no sabe qué hacer y que se le desvaloriza. ¿Cuál es el mejor negocio? Comprar dólares. Porque, y bueno, pues compran dólares, tienen moneda dura y después hacen una ganancia de capital cuando el dólar empieza a bajar, los venden. Ahora les hago una pregunta a los 4. Y por eso, perdón, yo decía que tenía que subir el encaje y bueno, celebro que lo han hecho, exactamente. Ahora le quiero preguntar esto, ¿cómo ven esta situación? ¿El gobierno tiene un problema económico o tiene un problema político? Mire lo que le estoy preguntando. ¿Es un problema solamente económico? ¿Es un problema político? ¿O son ambos problemas a los que además podemos sumarle un problema social? ¿Cómo se observa? ¿Cómo lo ven? ¿Es uno, es otro, son ambos? Yo creo que son las dos cosas, que son las dos cosas y que derivan en el problema social que tenemos. Pero evidentemente hace falta política y para eso hace falta equilibrar la economía también. La economía y la política se mueven bastante juntas, ¿no?, en esto, pero derivan en el problema social. Hay un problema político muy profundo, en mi ¿Cuál opinión, es? y es una brecha que existe entre dos concepciones de la política y de la economía, que son una, la populista, y otra, la ultraortodoxa. A nosotros nos falta una cuña ahí. ¿Una avenida del medio? Una avenida del medio, un sentido más práctico que, como yo decía, que contemple todos los aspectos que están de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Se realimentan mutuamente, las dos fracasan oportunamente y entonces una alimenta la posibilidad de que vuelva la otra.
Yo creo que hay que cortar esa dicotomía perversa y establecer un mecanismo más centrado y que diga, señores, acá es cierto, la inflación es un problema básicamente del déficit fiscal, no de la emisión de dinero, porque si yo lo financio trayendo dólares, el Banco Central me tiene que cambiar los dólares en pesos y estamos en las mismas. Bueno, pero ahora le hago una pregunta, Sí. y se la hago a ustedes dos. Usted es empresario, el señor es comerciante. En la época del gobierno anterior, decía, los comerciantes y los empresarios ganan fortunas con el gobierno de Cristina, ¿no? Siempre inclusive los utilizaron como un chivo expiatorio en muchos casos para adjudicarle los males del país, ¿no? Tenemos malos empresarios en la Argentina, venden todas las empresas argentinas, hoy ninguna empresa es argentina, las que tradicionalmente eran, hoy no lo son. Hay una crisis dirigencial también en el empresariado. Hablamos hoy de los grandes males argentinos y podemos hablar de los sindicalistas, de los políticos, también de los empresarios. En esa mirada que estoy dando ahora, ¿cómo la ven ustedes que están en el sector, usted que charla con los empresarios, que son personas que seguramente tienen una relación fluida con ustedes? ¿Cómo ven esa historia? Yo creo que, bueno, este es un proceso de deterioro que tiene Argentina desde hace 50, 60 años, ¿sí? Que tuvieron sus picos para arriba y para abajo. Argentina estigmatizó términos, por ejemplo, cuando vienen los gobiernos populistas, los gobiernos intervencionistas, en secuencia de tiempo, dicen que el establishment nacional es perverso, y el establishment nacional, bien usado y bien convalidado como término, como hay en Brasil, Estados Unidos y todos los países, es lo que le da fuerza y gerencia el capital para poder llevar adelante, digamos, ocupación, producción, productividad y ser un agente social más. Entonces, el establishment nacional sistemáticamente fue destruido en el tiempo. Y después otro término que se usó siempre como mala palabra en la Argentina fue la palabra corporativismo. Y el corporativismo no es ni nada menos que quien aglutina a los sectores, digamos las mismas especies, para llevar adelante políticas sectoriales que tienen que ser complementarias con todas las políticas para el bien nacional. Entonces, dicho esto, nosotros creemos que lo que hay que volver a reformular en la Argentina es justamente que haya un establishment que tenga la capacidad de invertir y de invertir en la economía real y que no sean inversiones especulativas que vienen de afuera, como resulta cada secuencia del tiempo cuando... ¿Y qué hace falta para invertir? Y hace falta de todo. Más que nada confianza. Confianza en el gobierno. Confianza, seguridad jurídica, políticas, digamos, donde se le dé prioridades a la infraestructura. Ahora, yo le hago una pregunta a los dos. Ahora, y ustedes analícenla como economistas. Si usted tuviese hoy la posibilidad de vender su empresa, irse a disfrutar de su dinero, no sé, en Italia, para dar un ejemplo, ¿lo haría? No. ¿Usted? No. ¿Abriría un negocio nuevo hoy en Argentina? Acá. Si tuviera la posibilidad, sí, pero tendría, o sea, toda empresa es empresa desde el momento en que busca y debe obtener una rentabilidad, porque si no sería una fundación, sería una ONG, ¿no es cierto? Pero se necesita rentabilidad. Ahora, ¿cómo saber en este país cuándo uno va a tener rentabilidad, cuando hay inseguridad jurídica, hay inseguridad económica? La verdad que uno apuesta y muchas veces es un kamikaze porque se estrella y revienta como una bomba, ¿no? Igual, nosotros que somos argentinos, generalmente estamos en Argentina, seguimos apostando a la Argentina, seguimos comiéndonos los garrotazos que nos pegan cada 2 por 3, o sea, nos sacan los fondos de los bancos, los retienen, corralito de evaluaciones, en fin, y seguimos apostando a la Argentina. Estamos acá en Argentina. Las multinacionales son otra cosa. Bueno, las pero, por multinacionales se van cuando quieren. Le cambiamos el contexto, porque quiero que la gente entienda, a ver, cómo piensa, cómo reflexiona un comerciante, un empresario. No estamos en el año 36, estamos en el año 2018. ¿Usted refundaría su empresa hoy si tuviese la posibilidad o no? Totalmente, pero también...
Porque es muy optimista. No, es un hombre de... no. A ver, ¿Sí, no? yo creo que hay gente, hay brillantes profesionales, brillantes intelectuales, brillantes, y bueno, y creo de que también un empresario tiene una génesis, y desde esa génesis también se forma y se genera, Sí. digamos, Jorge. con ganas de producir. Sí, Entonces, perdón, lo perdón. único que yo diría es que en una empresa, todo empresario tiene que saber dónde está localizado, en qué provincia está y en qué país ¿Para qué? está. Para configurar un marco de ¿Cuáles sus acción? ventajas competitivas y sus comparativas. desventajas? Y a partir de eso, yo para contar esto, digo que para poder llevar adelante una empresa con cierta certidumbre, con todos los vaivenes que tiene un país y una provincia como la nuestra, necesita generarse y autoadministrarse un fondo de anticrisis, que es súper necesario generar esto para generarse una plataforma, digamos, de apoyo y poder despegar y poder subsistir en momentos duros como el que se presenta hoy. Yo, obviamente, desde la economía, te voy a hacer otro planteo. Obviamente, como empresario te puedo decir que sí, que vamos a seguir apostando. Gente que vivimos apostando por el país, estamos acá, hemos decidido quedarnos, o sea que eso plantea. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en Argentina? Hoy en Argentina necesitamos inversiones. Inversiones en la China. Hay casi 200 mil millones de dólares de argentinas en el exterior que no vienen a la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay confianza y, bueno, lo que acabamos de decir, la falta de una estabilidad, llámale así. Pero el planteo es, tenemos altísimas tasas de interés para ver la realidad, dónde estamos parados y para ver cómo convencemos a los capitales, a los inversores para que vengan a invertir. Altísimas tasas de interés. Presión tributaria tremenda. Récord. Problemas laborales tremendos. Conflictos sociales tremendos. Entonces, yo pregunto, ¿cómo puede ser o cómo hacemos para convencer? No solamente porque hablan de inversiones extranjeras, no. Cuidemos nuestros empresarios, cuidemos nuestros inversores y primero le demos el ejemplo a nuestros inversores para que vengan a invertir acá en Argentina. Claro, ese es le el- demos las condiciones. Ahora, porque- espera un termino. minutito Sí, que tengo que irme a perdón. una pausa. Estamos en televisión. Después de la pausa, ya estamos en el fragor de la discusión, vamos a ver si tenemos proyección de futuro en la Argentina. Y sobre todo vamos a analizar también un poco lo que le pasa a Salta, para que vos tengas el marco en el cual nosotros tenemos que desarrollar la charla. La pausa y bueno. De vuelta acá en esta noche discutiendo el tema político, económico de la Argentina. Sale adelante Macri en su gobierno. Hay una responsabilidad institucional y democrática que nosotros no podemos interrumpir. En algún momento, cuando se criticaba el gobierno de Cristina Fernández, no, es una actitud destituyente, decía, ¿no? En el acto. En el caso de Macri, todavía él no salió a hablar de que nadie sea destituyente, a pesar de que la crítica es fuerte. Pero, ¿cómo termina Macri el año 2019? Revirtiendo el problema en el que estamos ahora, ¿podremos alcanzar algún objetivo? ¿Vamos a ser, a fines del año 2019, un país que medianamente haya estabilizado su economía y su plan de acción? ¿Cómo lo ve, Juan José? Y bueno, tenemos que pensar que sí. ¿Qué lo lleva a pensar que sí? No, a ver, no es una contestación ingenua, es decir, la dicotomía de que si un gobierno que no es peronista no termina su mandato, tiene que destruirse y romperse definitivamente la conciencia de todos los ciudadanos, Exactamente. porque si no realmente estamos en problemas y problemas graves. Entonces esto lo tenemos que dejar de lado. Así como creo que toda la sociedad, si la sociedad política, oposición, oficialismo, tiene que poner 4 o 5 ítems fundamentales para decir, bueno, tenemos que tener un cuadro de acción para llegar al fin de este mandato con una economía más o menos armonizada. También los políticos tienen que mirar más a la sociedad real y tienen que verlo a la Argentina como un país más articulado. No puede ser posible que con todo esto que se veía venir se esté haciendo inversiones gigantescas en capital federal en desmedro de inversiones pequeñas desde el punto de vista cuantitativa y grandísimas desde el punto de vista cualitativo en el interior del país. Entonces creo... ¿Hay un abandono de la economía regional? Totalmente, pero no de este gobierno, sino es un tema... electoral, claro, es como, electoral. ¿para qué vamos a hablar del corredor ese diabólico que hubo del interior a la capital federal? ¿Por qué le estalla el conurbano de Buenos Aires? En fin,
es un tema estructural muy grande que no viene al caso de decirlo ahora. Lo que sí yo creo que cada situación complicada crea una oportunidad. La oportunidad es que tomemos conciencia, que seamos responsables, que oposición y oficialismo vea que Argentina no puede seguir de esta banda hacia la otra banda, que tiene que mirar al interior, que tiene que convocar a los mejores, que tiene que unirse en bloque para buscar prioridades en función de la poca plata que va a haber para invertir en los próximos años y en los próximos meses que se vienen adelante, que hay que dejarse de las grandes locuras de Puerto Madero, de la locura del tren que va a pasar por abajo del obelisco, y buscar la forma de fortalecer las economías regionales que centavo a centavo le va a dar fortaleza a la balanza de pago. Es más o menos el discurso de Olmedo ese, ¿eh? No, yo la verdad que no sé cuál es el discurso de Olmedo. Yo desde mi punto de vista y en defensa del país, no solamente de los intereses de la economía regional, veo que, por ejemplo, si Argentina tiene un solo commodity internacional hoy, que es la soja, y tiene el valor más bajo de los últimos 2 años, ojo que hay señales muy complicadas para lo que son las exportaciones argentinas. Bueno, efectivamente, nosotros, como decíamos hace rato, apostamos al país y yo creo que todos vamos a seguir apostando. Pero la verdad que lo que hace falta es diálogo, es consenso, es terminar con las grietas y realmente es seguir todos con un mismo rumbo, un mismo objetivo. Y el objetivo tiene que ser el crecimiento del país, el crecimiento para felicidad de sus habitantes, evidentemente. Eso es lo que no hay que desconectarse, ¿no? Los números son fríos realmente, las personas son cálidas y tienen necesidades, entonces no hay que olvidarse de la gente. Y los tiempos no son los mismos, a lo mejor proyectamos un crecimiento a nivel macroeconómico a tanta cantidad de años, pero la verdad que los que la sufrimos, los que vamos al supermercado a comprar todos los días, es a diario que la necesitamos. Entonces, nuevamente, yo creo que hay que emplear políticas adecuadas a la región y al sector. En nuestro sector estamos necesitando... ¿Cómo está el humor del comercio hoy? ¿Cómo? ¿Cómo es el humor del comerciante hoy? No, el humor Hay del muchas comerciante quejas, es está pésimo. molesto. O sea, obviamente nos está yendo mal. El que no puede aguantar, cierra. Y el que puede aguantar, aguanta porque tiene espaldas nada más. Pero le está yendo mal al comerciante. Entonces, el panorama se presenta sombrío porque fundamentalmente no se vislumbran medidas realmente reactivantes. Entonces, yo hasta el año pasado decía siempre, soy optimista por esto, por el otro, por el otro. La verdad que con la reforma laboral nos dieron una cachetada a fin de año porque nos aumentaron 1,4. Reforma tributaria. Exactamente. Sí. El acá en ingreso Salta bruto, Pacto fiscal. por eso. Claro. Entonces, todo lo que creíamos que iba a terminar en un beneficio fue contraproducente y tenemos más pesada la mochila que tenemos que cargar. Bueno, ¿De yo acuerdo? creo que un poco en línea con lo que decía Juan José, que efectivamente acá no se puede discutir si va a seguir Macri o tiene que seguir Macri para que algunas de las cosas positivas, que sin duda son importantes y muchas que ha logrado este gobierno, se mantengan. Esa no debe ser la discusión. No importa quién vaya a ganar en el año 2019. La clave es que ese gobierno no se inscriba nuevamente en el populismo. Esa es la clave. Que ese gobierno que surja, cualquiera que fuere, mantenga, corrigiendo los errores, pero mantenga un diagnóstico que es correcto, que es hay que acabar con el déficit fiscal y hay que poner a la Argentina en la senda del crecimiento, pero no de un crecimiento basado en la capital federal y satélites, porque con eso alcanza, no, un crecimiento federal, porque este es una especie de mecanismo de adicción, es decir, fortalecer la capital federal y los alrededores, ¿no es cierto?, es como darle droga a un adicto. Después, es decir, van a seguir fluyendo gente del interior y va a seguir Pero le digo una alimentando ese cosa, cáncer. esta mañana que fui a cargar nafta a una estación, anoche escuchaba o miraba la televisión y me decía, va a subir ahora, como subió el dólar, van a subir las naftas, vamos a pagar 30 pesos el litro de nafta, decían. Sí, ya lo pagamos. Ya lo pagamos. Pero acá el porteño no lo paga. Y bueno. Por eso le digo, tenemos diputados nacionales, senadores, gobernadores con pensamiento federal. ¿Qué pasa? Y bueno, Estamos discriminados Somos siempre. ciudadanos de segunda, Jorge. Lamentablemente Somos helpers. seguimos subvencionando. Y provincia viene de proveedor.
Nosotros somos proveedores de los grandes centros de consumo, eso para tener claro. Bueno, ¿qué pasa con Salta? Y un poco coincidiendo, y obviamente hablando de Alfredo Olmedo, que es un gran productivista, lo que quiere él concretamente es empezar a producir, empezar a generar fuentes de trabajo, empezar a trabajar, eficientizar los controles, que eso es fundamental. Si vamos a hablar de Salta, nosotros necesitamos buenos administradores. El planteo, si vamos a hablar de hospitales, vamos a hablar de cualquier otro servicio público, realmente tenemos que eficientizarlo, tenemos que mejorarlo. Entonces es un problema de gestión, hay que mejorar la gestión, hay que luchar por nuestros intereses provinciales que nosotros estamos abasteciendo y hay que empezar a pensar regionalmente, cómo hacemos para crecer como región. Y fundamentalmente lo que sí tenemos que tener claro es que somos una región, tenemos muchísimas materias primas, tenemos que darle valor agregado a nuestras materias primas. Y fíjate vos, y eso me causa mucha preocupación, cuando hoy los planes económicos están hablando de achicar el gasto, de echar gente, de cerrar negocios, cuando en definitiva lo que tendremos que pensar es cómo vamos a hacer para invertir, cómo podemos conseguir un mercado de vinos, cómo podemos vender nuestra producción de soja, en vez de vender soja vendemos carne, buscarle el lado positivo que Bueno, un poco pero coincide. el problema es que no sabemos Cambiemos hacer crecer la economía. Bueno, pero en algún momento Para tenemos hacer que crecer empezar la a economía pensar usted tiene eso. que tener inversión, tiene que tener buenas exportaciones y tiene que tener consumo. Y hay Pero que la mala estabilizarlo onda es primero. achique. No, señores, Bueno, veamos, hay le que busquemos Ese es el tema. Jorge, le busquemos la posibilidad de decir, bueno, esta es una oportunidad, veamos cómo salimos. Bueno, ya se mejoró el tema del dólar. Yo también coincido de que un dólar fuerte, un dólar alto, nos da competitividad. Vamos a evitar eventualmente que puedan llegar a entrar todos estos productos importados que tanto mal nos hacen a la economía. El turismo ya se van a empezar a cuidar de alguna manera, pero si se devalúa un porcentaje y aumentan los sueldos en el mismo porcentaje y aumentan los precios en el mismo porcentaje, es lo mismo que no hagamos nada. Lamentablemente, esta es la realidad que estamos viviendo acá. Les agradezco la intervención a los 4 en esta noche. Y esta es La Huella, es el lugar por donde tenemos que transitar. Hasta la próxima.